¿Por qué querían hacer un libro? O... La idea surge, obviamente consumimos libros, nos gustan mucho los libros, sobre todo los libros de cocina, y siempre estaba la idea de que podamos hacer un libro nosotros. O por lo menos una idea que le surgió a Fer, de hacer un libro y sobre todo hacer un libro donde contáramos cómo habían pasado esos 10 años. Es decir, mucho antes de que llegáramos a los 10 años, Fernanda ya lo había propuesto. Nos ponemos a averiguar de qué manera se podía hacer un libro y cuando nos enteramos lo que valía monetariamente o lo que costaba, era imposible para nosotros, inalcanzable. Entonces, durante un tiempo lo planeamos, pero no lo hicimos. Llega una persona a la cual se lo contamos, que es de una editorial, y nos dice que se puede hacer de otra manera, que es generando una preventa, donde se recauda esa plata, se venden tantos libros previamente, se recauda esa plata y a partir de ahí se puede financiar. La historia del libro era contar eso, quiénes habían formado parte de Sarasa para poder hacer el libro. Para poder llegar a los 10 años. Para poder llegar a los 10 años, esa es la realidad. ¿Quiénes eran las personas que para nosotros eran importantes? Eso era lo que trataba o lo que tenía que contar el libro. No era tanto un libro de recetas, no era tanto un libro de... Y que obviamente incluyera Mar del Plata, que era el lugar en el que estamos. Así arrancó. Y así no terminó. Y así no terminó. No le terminó gustando mucho la experiencia a Fer, o por lo menos cómo se transitó. Lo tengo bloqueado. ¿Qué pasa con la editorial? No fue solamente la editorial. No, llegar a la editorial fue buenísimo. Fue cuando la editorial, que se interesa por el libro y por lo que estábamos haciendo, para nosotros estuvo buenísimo. Pero se empieza a perder un poco la idea original, que era quiénes habían formado parte de Sarasa durante esos 10 años. Y eran personas que no se veían, no todos se veían, no eran... A los camareros o a los chicos los conocían, a los de la cocina algunos sí, algunos no, pero había mucha gente atrás que formaba parte o que lo hacía en el día a día y que Fer quería que esté. Y que obviamente para nosotros era importante y por ahí, en el hecho de hacer un libro, por ahí no. Entonces eso empezó a romper un poco las pelotas, le empezó un poco a molestar y de hecho terminó saliendo gente ocupando, no sé, una hoja entera, una persona. Hasta el día de hoy ni siquiera sabemos el nombre, ¿no? Pero bueno, no nos supimos imponer, nos pasó por encima todo, porque con esto de que no entendíamos si nos vendíamos o no nos vendíamos, que entonces pensamos que iba por ahí. Fue muy complejo en sí, hacerlo fue corto, pero después como la editorial no lo terminaba de sacar y habíamos vendido libros que venían para los paquetes de la fiesta, los clientes empezaron a reclamar. Entonces, ¿qué dijimos? Cortamos y dijimos, devolvimos la plata a todos. Cuando esté el libro, está el libro y se acabó. En ese periodo ya habíamos juntado como para devolverle a la gente que había invertido. Y después, bueno, veíamos. Cuando la editorial lo termina de sacar, después del estrés nuestro, que nosotros decimos el 1 es el 1, el 2 es el 2, una cosa media así la nuestra, porque obviamente vos me contratás un evento y me decís el evento es el 15, yo el 15 lo tengo que hacer, no entendíamos cómo nos decían en enero y era agosto, y todavía seguíamos. Entonces todo eso fue un estrés terrible, no lo justifiqué, no teníamos por qué haberlo hecho. Entonces cuando estuvo el libro, agarré el libro y dije, métanselo todos en el ojete porque no sirve para nada, la historia que queríamos ya se había ido todo mal. No está mal el libro, a la gente le encantó, porque la gente va a pensar que es una mierda, la verdad que el libro está buenísimo. No, el libro está bueno, está bueno. No reflejó lo que queríamos hacer, pero también nos sirvió para aprender a imponernos de otra manera y tener en claro lo que queremos. Moraleja, ¿no? Y obviamente hacer un libro, todo lo que implica hacer un libro y transmitir y que a mí que me gusta comprar un libro de cocina y entender la filosofía, creo que eso de alguna manera se transmite y eso está. Quedó un cuadernillo. Bueno, obviamente me gusta. Sí. Un poco la idea es entender que más allá de que no es todo lo que querés o por más que lo hayas planeado de una manera, si termina siendo de otra, en el fondo servir sirve. ¿Les gustaría hacer un libro para los 20 años? Creo que, no sé si para los 20 años, creo que me ya gustaría... Ya no pasamos igual, ya estamos en 21. Ya estamos en 21. Seguimos haciendo lo mismo. Está bueno. Me gustaría no volver a hacer un libro, sino volver a hacer más libros. Creo que en algún momento retomar eso y aparte, así como hoy se facilitan mucho
las cosas desde otro lado, o antes cosas que antes nos resultaban más complicados, creo que en un momento poder hacer 1, 2 o 3 libros no va a ser tan difícil. Y entendiendo lo que queremos transmitir, y hoy con la experiencia me parece que va a ser mucho más fácil. Esperemos. Esperemos.